Hola amigos, estamos aquí para hacer una nueva videoreseña. En este caso es de este libro que tenéis aquí, que es el arte de la guerra, que bueno, es un libro que está guionizado por Fromental y Boquet y está dibujado por Flock, que es un dibujante que pertenece a esta generación de segunda ola, por así decir, de la línea clara, bueno, que entra en su apogeo a partir de los años 80, ¿no? Entonces, pues bueno, os cuento un poco. Es un álbum que pertenece a los álbumes que están fuera de la serie principal de Blake y Mortimer, y un poco la idea que se plantea en este caso es escoger dibujantes que de alguna manera tengan alguna relación con el universo de Blake y Mortimer, bien porque hayan sido influidos por ellos o bien porque tengan algún tipo de afinidad estética, y que ellos den su propia visión de los personajes, que es una visión que, bueno, que no necesariamente tiene por qué ser cercana al canon de Jacobs. Y bueno, y esto es una de las razones de que quizás el dibujo de este álbum, en cierto punto, hay gente que yo he visto por redes sociales que manifiestan como cierta extrañeza ante el mismo. Pero bueno, en este caso sí que está plenamente justificado porque realmente al estar fuera de la serie principal es como, la idea es más establecer como un diálogo entre lo que es el universo jacobsiano y el universo del propio dibujante en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos a Flock, que como os decía, pues bueno, es un dibujante que, que pertenece a esta generación y que ha ido evolucionando bastante en su estilo. Pues por hacer un poco de historia, esto lo podéis consultar, lo que yo os voy a contar ahora, en el blog de José Luis Bobo, que lo cuenta. Luego os dejo el enlace abajo. Flock fue uno de los dibujantes que fueron tenidos en cuenta para continuar con los personajes de Blake y Mortimer en los años 90, cuando se decidió relanzar la serie, ¿no? Entonces, bueno, su primera idea fue colaborar con Ted Benoit, que es otro dibujante de la misma generación, y que Ted Benoit finalmente sí que fue el realizador de algunos de los primeros álbumes de las continuaciones. Pero bueno, finalmente Flock se echó atrás porque no se veía en aquel momento, no se sentía él capacitado para retomar los personajes, ¿no? Que no se sintiese el capacitado no quiere decir, yo creo, que no lo estuviera, porque bueno, aquí veis aquí una plancha de prueba, que es un poco la plancha que ha servido como punto de arranque para lo que luego ha sido este álbum que ha sido realizado en estos últimos años, ¿no? Y bueno, y podéis ver un poco la evolución del estilo de Flock, que es un poco a lo que algunas personas, pues bueno, pues igual se les hace un poco difícil de entrada. Si os fijáis en lo que es la plancha de prueba, es un estilo como muy cercano al del propio Jacobs, y lo que veis la plancha definitiva es un estilo en el cual sí que parte de Jacobs, pero es un estilo mucho más simplificado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que Flock ha evolucionado hacia una línea clara, como muy sintética, muy simplificada, y bueno, y es el estilo que nos vamos a encontrar a lo largo de este álbum. Son llamativos también los colores, colores que no se utilizan de una manera realista, como podéis ver. Por ejemplo, ahí veis el mar, que está en un color pues granate, ¿no? Y bueno, muchas veces los colores en Flock, en este caso, sí que se están utilizando más que nada para representar ciertos estados psicológicos, que con la idea de que sean colores realistas. Esto realmente es una idea que parte también del propio Jacobs, sobre todo en los últimos trabajos de Jacobs. El uso del coloreado funciona un poco de esta manera. Entonces, bueno, voy a comentaros más aspectos, un poco de ambientación, un poco de ciertas semejanzas que hay con los trabajos de Jacobs, y voy a tratar de hacerlo evitando los spoilers. Entonces, bueno, voy a tratar de desvelar lo menos posible de lo que es el contenido, pero que sin embargo podamos hacer una reseña lo más completa posible, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habría que comentar, aparte de este uso de la grafía y del color, es también un poco cómo se realiza la acción. Y es una acción que, bueno, que sigue una trama detectivesca en el cual los propios personajes, pues bueno, en ciertos momentos pueden dar un poquito la sensación de tomar una postura un poco contemplativa, aunque es verdad que en la parte final sí que hay bastante acción. Y bueno, a mí esto se me parece un poco a los personajes del propio Flock, que son, pues por ejemplo, los personajes más célebres que tiene son pues Francis Albany y Olivia Sturges, ¿no? Y bueno, estos personajes, como los que conocéis la obra de Flock, sabéis que bueno, que funcionan un poco de esta manera.
Son dos personajes un poco al estilo Sherlock Holmes, incluso muchas veces no son ni siquiera los propios protagonistas de las obras en las que aparecen, sino que son personajes que, digamos, están allí y van resolviendo los enigmas. Hombre, en este caso Blake y Mortimer sí son los protagonistas, pero sí que se plantea un enigma que se va como cociendo poco a poco a fuego lento, y es en la parte final de la aventura cuando esto, digamos, eclosiona, ¿no? Hay muchos guiños y muchas semejanzas buscadas a Jacobs, especialmente la marca amarilla. Bueno, fijaros que este álbum, para realizar este álbum, Flock y sus guionistas, Formental y Bouquet, no han tenido en cuenta el canon, digamos, de los álbumes posteriores a Jacobs, sino simplemente el del propio Jacobs, cosa que también hizo Sweeten, por cierto, cuando hizo El último faraón. Entonces, pues bueno, esto se ambientaría, digamos, muy poquito después de la marca amarilla, y es la marca amarilla al álbum al que hay más guiños. Fijaros que, aunque la acción transcurre en Nueva York, en Estados Unidos, que es una cosa que también quería hacer el propio Ted Benoit y que en los años 90 y que realmente terminó haciendo en La extraña cita, pues en este caso es cierto que incluso al principio del libro, como podéis ver, pues bueno, vienen incluso un mapa, aquí lo tenéis, lo veis, ahí está el mapa, a ver si os lo muestro bien, ahí está. Es un mapa con las ubicaciones en los que tienen lugar los diferentes pasajes de la aventura. Sin embargo, están escogidos de tal manera que uno casi tiene a veces la sensación de que, aunque es Nueva York, casi parece que es Londres o París, que es donde suelen tener lugar las aventuras de Blake y Mortimer, porque escogen lugares que son como muy afines o incluso muy parecidos a otros en los que tienen lugar estas aventuras. Entonces, pues por mostraros un poco, pues mirad, hay viñetas que incluso hacen guiños directos. Por ejemplo, mirad esta que hace un guiño directo a la marca amarilla, ¿no? En un momento en el que veis ahí a Ulrich saliendo por la ventana, lo veis. Y es en una postura pues idéntica a la que hace la marca amarilla, que bueno, que como sabéis, pues bueno, es el mismo, ¿no? Otro momento en el que es muy semejante a la marca amarilla, podrían buscar mucho más, os estoy poniendo algunos ejemplos solamente. Fijaros la referencia de esta viñeta, que es básicamente calcada, ¿no? Tenéis en este caso que en la marca amarilla que están visitando lo que es la casa del Dr. Septimus, ¿no? Aquí en este caso es la casa donde se aloja el propio Ulrich. Pero como veis, la pose, el edificio incluso similar, las poses de los personajes también, ¿no? Entonces, un poco la sensación, yo creo que está buscando Flock, es que esto, aunque no es una aventura canónica de Blake y Mortimer, pero en el fondo la idea es siempre evocar a Jacobs, ¿no? Fijaros que esto sucede también incluso... Sucede también, por ejemplo, veis ahí con este libro, El arte de la guerra, que es el que da, de Sun Tzu, que es el que da título al libro, ¿lo veis? Que bueno, han escogido también que sea una edición con la cubierta en amarillo, igual que la onda mega del Dr. Wade, ¿no? Entonces la idea es un poco que ambos libros cumplen como una misión un poco semejante en cuanto... casi son como un MacGuffin, y es una guía que un poco lleva a los protagonistas a llevar a la solución del misterio. También hay guiños a otras aventuras, por supuesto. En especial me llama la atención toda esta escena que hay cuando van a la casa de un ingeniero que se dedica a construir aviones. Luego hablaremos de él. Pues bueno, hay una escena que es bastante calcada a lo que es esta que tenéis aquí, que es del caso del collar, ¿no? Se juega también con una escalera, se juegan con unos juegos de sombras, con unos ciertos equívocos. Entonces, bueno, nuevamente, como veis, está haciendo otro guiño a otra de las aventuras más célebres de Blake y Mortimer. En este sentido, también hay un personaje que es muy interesante, que es este de aquí, que es el de la doctora Zafiro. Por cierto, en esta imagen también veis un poco cómo retrata Flock Central Park. Son viñetas muy bonitas las que aparecen en Central Park. Esta que veis no es propiamente una viñeta del libro, sino es una portada alternativa que hay al mismo, ¿no? Pero bueno, las viñetas que hay en el libro de Central Park son muy semejantes a esta. Pues bueno, este personaje, que es la doctora Zafiro, hace un papel un poco semejante en ciertos aspectos al del Dr. Septimus en la marca amarilla, aunque no os voy a desvelar más, pero yo diría que es como una especie de revisión del personaje del Dr. Septimus, pero dándole finalmente la vuelta. Al final hace otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero es verdad que sí que toma un rol un poco semejante. Es una psiquiatra y bueno, y lo dicho.
tiene un rol un poco semejante al del Doctor Septimus. Luego, otra cosa que sería destacar sería el tema de los aviones que construye el ingeniero este que os decía, que se llama Fairbanks. Entonces, bueno, esto tiene cierto interés porque los aviones van a tener cierta relevancia en la trama. Entonces, bueno, esto es como una especie de juego de espejos que hacen los autores con Jacobs, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre se dice que Jacobs se basó para realizar el ala roja de Ulrich en ciertos modelos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, que son ciertamente semejantes, como podéis ver en la imagen, y que son, bueno, pues modelos, prototipos reales que en su momento se plantearon construir, ¿no? Entonces tenéis ahí el Armstrong Whitworth, que es un modelo estadounidense, el AV-52 de Armstrong Whitworth, y que posiblemente sea la inspiración más directa para, no sé si para el ala roja, pero por lo menos sí seguro para el avión que hace Fairbanks. También tenéis el de Handley Page, que es lo mismo, pero es un modelo parecido, pero que se hizo en el contexto de... Bueno, es un modelo británico en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el juego de espejos está un poco en que, claro, estos dos aviones sirvieron como inspiración para el ala roja de Ulrich, que aparece en los cómics de Jacobs, pero curiosamente el hecho de que un ingeniero estadounidense esté desarrollando un avión de este tipo, tal como pasó en la realidad, y que aparezca, digamos, en este cómic un avión como muy semejante, no solo a la ala roja, sino también a los aviones que ha diseñado esta persona, pues bueno, es un poco una de las líneas que va a servir para desarrollar este guión, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es como un diálogo que se establece entre los aviones reales y los aviones ficticios, ¿no? Porque al final está claro que hay una relación directa entre el ala roja de Ulrich, el avión de Fairbanks, y bueno, como podéis adivinar, también va a haber algún tipo de relación entre Ulrich y el avión de Fairbanks, ¿vale? Y bueno, finalmente, por terminar con las curiosidades, me ha llamado bastante la atención el guiño tintinófilo, que también hay, que es la aparición en la ONU de Madame Yamila. Bueno, que ahí lo tenéis, y que bueno, es bastante simpático que estos personajes aparezcan ahí en la ONU. Entonces, bueno, como conclusiones, es una aventura que realmente sí que es, no tanto en la letra, porque como veis, bueno, tiene ciertas diferencias estilísticas con Jacobs. Por ejemplo, otra cosa que no os he comentado hasta ahora, es verdad que las cartelas de texto también se limitan al mínimo. Pero en cuanto a espíritu, sí que es una aventura muy jacobsiana, está muy bien construida, yo diría. Y digamos, es una aventura que hay que degustar como lentamente. Se va cociendo la tensión lentamente y bueno, y luego ya hay como una eclosión final, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido un cómic muy, muy recomendable realmente, especialmente para los que somos amantes del universo de Blake y Mortimer, y la verdad es que es muy interesante el diálogo que se establece con el estilo de Flock. Y bueno, nada más por hoy y nada, hasta la próxima video reseña.